GitHub Action más WordPress. Le acabo de poner parte uno porque aquí me comprometo públicamente en realizar una segunda parte de esta presentación más avanzada. Es decir, en esta presentación ahorita vamos a ver un par de términos que son un poco básicos porque la charla va dirigida a aquellos que no conocen, digamos, cómo pueden explotar GitHub en el ambiente WordPress. Es decir, WordPress como tal, nosotros conocemos de que tenemos diferentes secciones de esta herramienta, de este software, lo que es el core, lo que son los temas, los plugins y los bloques. Sin embargo, cuando empresa o un freelance trabaja un producto WordPress, em, no necesariamente solo transforma el sitio web, sino que muy probablemente pueda llegar a trabajar inclusive hasta código personalizado dentro del tema o dentro de un plugin. Y esto lo tiene que en alguna forma guardar en algún lado. Es decir, llevar el control, digamos, del código, de cuáles son los cambios que están haciendo, cuáles son las mejoras que se va haciendo. Inclusive esto se vuelve más complejo cuando trabajas en equipo. Y me recuerda como cuando uno está trabajando la tesis en la universidad, de que lleva la carpeta de que esta es la última versión, la otra carpeta es la última, ultimísima, porque no queremos borrar la anterior, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, GitHub nos permite a nosotros llevar este control. Ahora, no necesariamente solo GitHub, ¿verdad? Dependemos en esto de Git. Y GitHub como plataforma, prácticamente hay bromas que dicen que GitHub es la red social de los developers, muy probablemente, pues no tiene la misma estructura de una red social, pero sí nos ayuda, digamos, inclusive consultar repositorios públicos donde podemos aprender, consultar, digamos, ejemplos de proyectos que ya están hechos. Entonces, claro que sí, si podemos explotar las herramientas que nos ofrece GitHub en distintos proyectos como del Laravel, de Python, React, Vue. Entonces, claro que sí lo podemos hacer en WordPress. ¿Verdad? Cuando me refiero a proyectos WordPress y GitHub, no necesariamente me refiero a todo el directorio de WordPress, ¿verdad? Que contiene el archivo wp-config, el archivo Teams de content, el archivo de wp-admin, etcétera, sino que me refiero a aquellos productos que nosotros trabajamos individualmente para clientes o en nuestro trabajo en el día a día, que muy probablemente sean ya sea temas personalizados, plugins, o muy probablemente también hoy en día ya estamos trabajando con bloques. Ahora, normalmente crear un tema es muy sencillo, es decir, creamos el archivo style con los headers y comenzamos a hacer CSS, agregar HTML, PHP, listo, igual un plugin muy parecido. Bloques ya no trae necesariamente solo PHP, también ya empezamos a trabajar con React, con JavaScript. Entonces es un poco más complejo. Entonces, pero sin embargo, el desarrollo de temas y plugins sí se puede volver más complejo, tan complejo como un bloque. ¿Por qué? Porque hoy en día las metodologías ágiles nos permiten, perdón, hoy en día existen bibliotecas que nos permiten a nosotros automatizar ciertos procesos. Por ejemplo, en un tema podríamos estar utilizando SAS, o sea, no solo el CSS, pero este SAS se tiene que compilar y la compilación, el archivo compilado resultante tiene que agregarse al style, al archivo principal de estilo. En el caso de los plugins sucede lo mismo. Muy probablemente vamos a querer en algún momento utilizar algo que compile nuestro JavaScript, que lo convierta de ese EMAScript nueva generación a JavaScript Vanilla, y entonces necesitamos algún tipo de biblioteca que nos permita hacer esta automatización. Ahí existen muchos, Webpack, Gulp, etcétera. En el caso de los bloques, lo mismo, tenemos un proceso de construcción o de build que nos permite después publicar esta herramienta en nuestro sitio en producción, en cualquiera de los environments que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces,
Ciertamente, un proyecto WordPress de esto se vuelve complejo a medida que va avanzando el proyecto y a medida también que van agregándose distintos actores a este proyecto. Como un equipo de trabajo en el cual alguien trabaje nada más en la parte de backend en un plugin, otro que trabaje en la parte de estilos, etcétera. Eh, eh, Creo que quiero creer, digamos, de que no, casi hacer un proyecto gigante, digamos, como estos, no va a requerir siempre de un equipo completo, un equipo de varias personas. Claro está de que uno como freelance puede desarrollar perfectamente estos proyectos y estar solo, pero depende de muchas herramientas que le van a ayudar a automatizar este trabajo. Ahora, una de esas herramientas, sí, son los GitHub Actions. Ya hablábamos de GitHub y GitHub es una plataforma como tal que le permite nos permite pues guardar en la nube de nuestro código. No solo tener el Git en local y tener que crear un servidor propio, etcétera. GitHub ya no ofrece esa plataforma. Y por lo tanto, GitHub Action es también una plataforma que contiene estos actions, ¿verdad? Lo hospeda y nos permite tener acceso a ellos tal cual fuera muy probablemente aquí, como ustedes han escuchado, de los Node Package, tal cual fuera un paquete de Node. Em, Igual, esta plataforma nos permite crear lo que le llama Continuous Delivery and Continuous Integration, que ciertamente es muy necesario en todo proyecto de software, en cualquiera que sea escrito en cualquier lenguaje que sea PHP, JavaScript. em, y, eh, y es necesario, digamos, para que el software, el despliegue del software sea ágil, se puedan integrar todas las herramientas que estamos utilizando y pueda deployarse de la forma, digamos, ideal que necesitamos en nuestro servidor de producción. GitHub, aparte de los GitHub Actions, nosotros tenemos una herramienta muy útil que son los workflows de GitHub. Y también esto nos va a permitir automatizar, realizar pruebas y compilar nuestro proceso de despliegue hacia el servidor de producción. Hablábamos de los workflows y el workflow como tal, ¿verdad? Dentro de GitHub, esto se los voy a mostrar acá en un repositorio de prueba. Un workflow no es más que eh, un algoritmo o un proceso que nosotros le estamos indicando a GitHub de qué tiene que hacer cuando sucede una especificación. Y cada vez que existe una acción, un evento, se va muy probablemente a disparar un runner, que un runner, por así decirlo, es una instancia que va a ejecutar una serie de trabajos eh, en la plataforma de GitHub. Ahora, estos pasos muy probablemente son scripts, muy probablemente son la ejecución de otros actions, porque podemos en un workflow tener muchos actions, y muy probablemente también sea simplemente un script para prueba. Por ejemplo, se pueden utilizar, qué sé yo, Playwright o em, o WebDriver.io, otras bibliotecas que se utilizan para hacer prueba end-to-end en el frontend de los sitios web. Entonces, esto perfectamente se puede correr aquí, porque algo importante a veces que dejamos escapar en algunos proyectos es la parte del testing. El testing es importante, es parte esencial de la vida de todo proyecto y es necesario inclusive algunos tests automatizarlos para poderlo hacer, para que el proyecto vaya más ágil y ahorrarle al tester también muchas cosas que son de cajón, digamos, como verificar que esté cargando la web en su, en su URL normal. Ok, antes de mostrarle eso, quiero mostrarles cómo se ve, digamos, un proyecto en los que ustedes necesitan implementar este GitHub Action. Como les decía, normalmente nosotros desarrollamos un tema o un plugin. El plugin es mucho más fácil, inclusive solo requiere un archivo.
para empezar, básicamente. Y este archivo nosotros lo podemos subir con FTP al servidor en producción y listo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ya procesos un poco más complejos? Por ejemplo, este es el repositorio de un tema y este tema, por ejemplo, está estructurado como, está utilizando el tema base que es underscore, que es un tema base muy popular. Esto, ¿verdad? No se preocupen, no es nada de está en producción, simplemente es un tema que están ocupando de prueba. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver aquí, nosotros dependemos de varias cosas para poder ejecutar los cambios a este tema. Por ejemplo, como pueden ver aquí, él utiliza SAS y utiliza una gran cantidad de archivos para poder, después de compilado, perdón, poder comunicarse con el archivo principal y después de compilado, guardarse dentro de los estilos generales que tiene, los estilos globales que tiene el tema. Para poder hacer este compilado, yo tendría que hacer creo que no lo están viendo bien allí, le voy a dar un poco más de zoom. Ok. Y para poder realizar este compilado, digamos, nosotros utilizamos algunas herramientas o helpers, como lo son eh, algunas bibliotecas de Node, por ejemplo, como Compile CSS, el Watch, el famoso Watch de Node, perdón, el de Node SAS. Pero en este caso, digamos, en este tema, yo lo quise utilizar como quise mostrarle, digamos, un ejemplo con una biblioteca que en realidad no es una biblioteca, sino que es un framework de trabajo que me ayuda a mí a automatizar muchos de estos. Por ejemplo, ¿qué me permite a mí? Digamos, utilizar un comando start que a mí me permita crear un servidor de desarrollo local eh, en el que pueda verificar yo los cambios que estoy realizando, verificar eh, cómo estoy yo eh, ejecutando estos cambios en mi servidor local y ver cómo va bien y si voy bien, ¿verdad? Para no necesitar de estar subiendo a través de FTP estos estilos nuevamente ni nada por el estilo. Y también me permite ya, una vez que he terminado, ejecutar un script build para poder construir ya los estilos que van a quedar y que van a ir luego a producción. Y luego está un comando que es archive que se utiliza para am, simplemente hacer el zip de nuestro tema, nuestro plugin, porque esto se puede utilizar también como un plugin. Y ahí podemos, ya una vez zipeado, poder subirlo así, ejecutar el instalador normal de WordPress, si acaso nosotros lo queremos distribuir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eh, estos scripts nosotros los podemos ejecutar perfectamente manual, ¿verdad? En nuestro local, hacer el zip y después esto subirlo y con nuestro navegador y subirlo a nuestro sitio web WordPress. Y ya, pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos automatizar este proceso, por ejemplo? De que cada vez que yo haga un push a un repositorio, que agarre este repositorio, venga y despliegue todo ese código hacia la nube. Ahora hay un problema. Es bien, sencillamente, a ver, aquí está. Nosotros podríamos agarrar este código y desde el servidor hacer una especie de pool o un clon del repo y vamos a encontrar toda esta cantidad de archivos. Pero en realidad un proyecto de un tema, en este caso, no necesita todos estos archivos. No necesita esto, que es la configuración del framework del que le hablo, el WP Act.io, que es como un webpack para WordPress. El Tailwind no lo necesita, no necesita, digamos, el PHP-CS, no necesita la carpeta source, por ejemplo, cosas así. Entonces, digamos, esto nosotros podemos eliminarlo durante el proceso de despliegue. Entonces, también, como les decía,
Existen diferentes maneras de hacerlo, diferentes actions. Como por ejemplo, para este caso, nosotros nos ayudamos para los GitHub Action del archivo workflow. Normalmente se ubica aquí en esta ruta, creamos un archivo oculto que se llama .github pleca workflows y dentro de él creamos este archivo que puede tener cualquier nombre, pero que es una extensión YAML o YML, ¿verdad? En esto nosotros le decimos al action, a la plataforma, de que cada vez que haya un push a la rama main, por ejemplo, ejecute ciertos trabajos que le vamos dando nombres, digamos, como los checks, puede ser deploy, aquí puede haber uno que se llame testing, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay diferentes tipos de eventos porque no solo podemos hacer un push, podríamos hacer también perfectamente un pull request y le podríamos indicar a qué rama, digamos, va a ejecutarse este trabajo cada vez que haya el pull request. Podríamos decir branch, puede ser main. Ahora, como ven, este archivo, pues hay un detalle que hay que saberlo de que eh, tiene que estar bien indentado, porque si hacemos cosas como esta, nos va a dar error. Entonces, lo que este evento o este trigger le está diciendo a la plataforma es que se ejecute cada vez que exista un push, o lo que conocemos como merge, a la rama principal, a main, y cada vez que se exista un pull request a la rama principal, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ejecutar? Va a ejecutar unos checks. Esto lo puse yo, ¿verdad? Esto no necesita ser con simplemente que leamos la documentación un poco, nos vamos a dar cuenta qué tanto podemos hacer con esto. Eh, por ejemplo, como les decía, estos runners son así como instancias, parecía la instancia de Docker, ¿verdad? Pero que trabajan pueden utilizar un Ubuntu, por ejemplo, un sistema operativo, pero también podríamos utilizar Windows en caso de que quisiéramos ejecutar algún action propiamente en Windows, que queramos probarlo en Windows como tal. Y cada job va a tener unos pasos, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer una verificación de acá de que existe el código como tal y vamos a instalar Node, ¿verdad? Claro, está de que en este caso esto que está acá es el action. Cuando nosotros le indicamos que a cada paso de que utilice esta palabra use, le estamos diciendo que utilice un action específico. Por ejemplo, estos action como checkout, como setup node, como y esto otro que está acá, a ver, este perdón, solo este checkout code y el setup node son propios de GitHub. Ellos ya están luego, más adelante en la presentación, en la charla les voy a enseñar dónde pueden encontrar estos actions y leer la documentación de para qué sirve, cuáles son las variables que necesitan pasarse. Y en este caso, digamos, por ejemplo, cada action requiere algunos valores requeridos para poder pasarse. Por ejemplo, en el caso de los que hacen Node, se puede pasar la versión que queremos de Node, la 16, ¿verdad? Algo hasta casi deprecated. Pero por forma de ejemplo, pues lo puse por acá. Y también luego, en este runner, nosotros podemos instalar las dependencias de Node que necesitan, ¿verdad? Este es este específico archivo le está diciendo a GitHub. Luego, acá también, cuando el proceso de deploy, matamos el runner anterior, creamos uno nuevo, le decimos que necesita pasar primero el anterior antes de pasar al siguiente y también podríamos decirle que el deploy solo se va a ejecutar si y solo si se ejecuta el trigger de push. Como les decía, la explicación de esta presentación ahorita, la parte 1 es un poquito larga, por eso le decía al principio a Jorge que voy a necesitar hacer una charla mucho más avanzada, ya con un ejemplo más real, digamos, un ejemplo ya que vean cómo se despliega el código, cómo funciona
el GitHub Action ya en un día a día, digamos, de un desarrollo que nosotros estemos haciendo. Ya una forma de taller, pues. Entonces, como les decía acá, luego en este caso, igual lo mismo, podemos usar otro action para instalar nuevamente las dependencias y correr el, lo que le mostraba en el packet JSON, que es para empaquetar nuestro tema. Ahora se preguntarán ustedes, ¿es necesario hacer todo esto? Depende de lo que nosotros estemos, del proyecto que estamos haciendo. A veces lo podemos hacer simple, como les decía, a lo típico, lo tradicional, pero si requerimos de cierta forma. Por ejemplo, yo me siento muy cómodo, ya en mi experiencia muy personal, en solo estar haciendo pull requests a repositorio, que alguien me lo apruebe, y de pronto cuando ya hicimos merge a main, que comience a deployarse a producción. Eso, digamos, esa automatización a mí me ahorra demasiado tiempo, porque primero que en FTP a veces es muy largo el proceso. Y segundo que a veces lo que hacemos es nada más pasar archivo. Ah, este archivo lo cambié, vamos. Pero ¿qué pasa si no era el archivo que había cambiado? ¿Qué pasa si el archivo lleva errores? Entonces, inclusive con este workflow nosotros podríamos aquí crear, después de instalar las dependencias, ya que el package JSON nos los permite, hacer un link de JavaScript, que es un link para los desarrolladores que están empezando. Les recomiendo que averigüen un poco sobre Lean. Lean en sí nos va a permitir encontrar errores de sintaxis o errores de semántica también en JavaScript, por ejemplo, en cualquier lenguaje de programación, en PHP puede ser, en CSS. Entonces nosotros podríamos ejecutar este Lean y ver si el código que nosotros estamos subiendo lleva errores. Porque obviamente nosotros nos vamos a concentrar un poco más en resolver el problema, el código que queremos hacer, más que encontrar a veces problemas de sintaxis. Ah, ahora, luego, pues en este caso, en este ejemplo que les doy, igual se corre el run archive para poder empaquetar el tema ya limpio, es decir, sin todos estos archivos que no necesita. Por ejemplo, el Composer JSON, Composer Log, Package JSON, todo esto no lo necesita el tema. Entonces ya va limpio. Y luego ya viene el step de deployment, que es simplemente utiliza un action creado por este usuario, Bornet01, que se llama RSync Deployment. Este es uno de los actions, yo tengo rato ya de estarlo utilizando para enviar todo el código que utilizo hacia producción. Pero, ¿qué pasa? Hoy haciendo un poco de searching para la presentación, encontré que hay otro action que muy probablemente necesito comenzar a utilizar, ¿verdad? Eso es lo interesante de comenzar de hacer las presentaciones, que uno de pronto se comienza a actualizar un poco más. Por ejemplo, este Action utiliza todos estos parámetros para trabajar como el remote path, que es donde nosotros queremos mover esos archivos, el host, es decir, el servidor que está, puede ser producción, desarrollo, staging, el puerto que utiliza el usuario para poder encontrar, porque este utiliza el comando rsync. Rsync es un comando usado para que a través de SSH nosotros podamos enviar archivos de forma segura dentro de un sitio a otro. Por ejemplo, desde mi local yo puedo ejecutar este comando y enviar todos los archivos que yo tengo hacia, hacia producción, puede ser, o hacia cualquier otro environment. Em, y también al utilizar SSH necesita estos valores como el password, la llave que utiliza, la llave SSH que utiliza el usuario, si utiliza usuario, y el puerto. ¿Verdad? Que normalmente es 22 con SSH, pero a veces algunos servidores, algunos hosting lo cambian. Ahora, otro action muy interesante que lo he utilizado también ya esto en mi día a día es este, que es
SSH Pass, que se utiliza para accesar al servidor de forma remota desde a través del action y poder, en este caso, yo lo que estoy haciendo es limpiar algunos archivos que no utiliza, ¿verdad? Que un archivo que fueron un proceso después del empaquetado. Y también utilizamos para limpiar después o ejecutar algún tipo de comando, porque al estar, por ejemplo, dentro del servidor, podríamos ejecutar inclusive WP-click, que eso es algo muy necesario también, inclusive si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en que a la vez que estamos deployando nuestro tema o nuestro plugin, quisiéramos hacer un update del core de WordPress, por ejemplo, un update de algún plugin que estemos utilizando, que necesitemos, etcétera. Entonces, esa parte, digamos, es una parte muy interesante de este action. Ahora, volviendo a la presentación, hay algunos actions muy útiles, como les decía, en un researching que estuve haciendo. Por ejemplo, Deploy WordPress, el que le mostraba el RSync Deployment Action, el SSH Pass, el WordPress Plugin Deploy, el Setup WordPress Test Library, pero inclusive si nos vamos a ver cada uno, por ejemplo, aquí cada uno de estos tiene una documentación, por ejemplo, el RSync Deployment Action, como le decía, aquí me explica qué es lo que necesito para ejecutarlo. Por ejemplo, algunos valores son requeridos como el path, el user key, eh, y también un ejemplo, digamos, de cómo debe verse este action en el archivo de workflow como tal. Em, Luego, el otro action uso muy a menudo, que es el SSH Pass, igual, lo mismo, acá me pide cuáles son los parámetros que necesito pasarle y después pues me enseña un ejemplo de cómo debería verse el action en el workflow. Y algo interesante, que hay una cantidad de action de WordPress en el marketplace de GitHub que son muy útiles, como por ejemplo Deploy WordPress. Acá está el la documentación, en este caso dice que es un action para deployar WordPress en un servidor usando el PHP Developer.org project. Habría que leer un poco a ver qué es ese proyecto. Igual, el plugin deploy, que es un action, por ejemplo, esto es interesante para aquellos que están interesados en desarrollar plugins open source que vayan al repositorio de WordPress. Este action es muy útil para hacer los despliegues desde su local o, perdón, desde su repositorio al repositorio público de WordPress. Esto es muy útil. Y es desarrollado por Zenap, que es una compañía que trabaja bastante eh, en la parte del core de WordPress. Y igual este WordPress Site Deploy es parecido al anterior que le había enseñado. Tenemos también el WordPress Plugin Integration Test, que este es importante, que sería interesante hacer en un taller más avanzado, ver cómo se pueden ejecutar unit tests en WordPress, así como lo hacemos en muchas otras tecnologías. Y este igual, el Team Deploy, que es lo mismo que el Plugin Deploy, nada más que para los temas que podríamos pasar al repositorio de WordPress. Y esto es algo que me gustaría ya enseñar en una charla un poco más amplia, un poco más avanzada, que es sobre el Upload a Build Artifact, que lo que les mostré anteriormente con rsync, también lo podríamos utilizar con este action, es decir, empaquetar lo que queremos y pasarlo directamente hacia el servidor y luego con este otro artifact descargarlo ya a el servidor de producción. Y inclusive hay algunos actions que son específicos para algunos hosting, como por ejemplo encontré uno que es para Kinsta, para deployar a Kinsta. Eh, Está muy interesante. Ya si tenemos un servidor Kinsta, perdón, usamos Kinsta como hosting, podríamos utilizar este
Action para desplegar nuestro código a ese servidor. Y también aquí está, lo voy a pasar por aquí, pero lo voy a pasar aquí con WordPress. Oh, ahí está. O simplemente voy a pasar el link. Aquí le voy a pedir a Jorge tal vez que le pase el link a ustedes por el chat de YouTube para que puedan darle un ojeada al marketplace de Action que hay en GitHub y puedan leer un poco de la documentación de cada uno. Y acá este es el repositorio que estaba utilizando. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando propiamente con Actions, ¿dónde vemos, por ejemplo, el proceso? Lo vemos acá. Acá, por ejemplo, yo, como les decía, yo tengo este action hecho para que se ejecute cada vez que haya un push a main. Como ya existe uno, le voy a poner aquí, para los que están familiarizados con GitHub, saben que siempre al enviar cada uno de los commits hay que ponerle un mensaje, entonces le pongo aquí, commit and push. Eso va a hacer que a ver, ¿a dónde está? Ya perdí, aquí está. Eso va a hacer que en el tab de action se ejecute el workflow que yo le mandé. Como el commit dice test, pues por eso el workflow dice test. Si vemos aquí, aquí está la lista de workflows. Eh, Vamos a ver acá. Como ven, este es el archivo que tengo yo configurado, el YAML, y está ejecutando un job que es checks primeramente, que está acá, y luego va a ejecutar un job que se llama deploy, que está acá. Obviamente él va a ejecutar deploy porque como yo hice un push, o sea, le puse una condicional que dijera que si hay un push a main, me ejecute el workflow y listo. En este caso me va a fallar porque el SSH está mal configurado. Entonces, por eso vamos a tener un fallo. Ahora, lo interesante es que podemos también ver el log de lo que está pasando. Ahorita en este momento está ejecutando las dependencias y hay un montón de errores, por ejemplo, sobre todo con la parte de la versión de Node, porque hay un paquete que solo funciona con versiones arriba de la 18. Entonces, evidentemente va a fallar. Y igual, ok, también podemos ver lo de los jobs anteriores, qué es lo que pasó, si hay algún error, si hay algún problema, en decir, etcétera, etcétera. Y aquí me va mostrando, digamos, cómo, si van fallando o van ejecutando. Si ahorita se está ejecutando el deploy y quiero ver, completed job. Dice. Ah, se está ejecutando acá, ahí está. Y está otra vez instalando dependencia, etcétera. Hay una redundancia en todo eso, pero es por temas de prueba, ¿verdad? De demostración. Como les decía, a veces esto va a depender del flujo de trabajo que nosotros hayamos establecido para nuestro proyecto. Porque aquí yo le dije de que el job de deploy lo ejecute nada más si checks pasa. Entonces, por ejemplo, si nosotros eh, tenemos un proceso de testing, es decir, que queremos hacer eh, unit tests a PHP que existe en WordPress, por ejemplo, o hacer un lint de PHP, entonces, y si eso sea un must, digamos, obligado a que yo tenga que hacer eso para poder hacer el despliegue, entonces nosotros podemos indicar aquí que ese job sea necesario para poder ejecutar este otro job. Y eso, como les decía, va a ir dependiendo del acuerdo que hay en equipo. Por ejemplo, en muchos equipos pueden decir, no, no vamos a ejecutar lints, vamos a ejecutar unit tests y después de este unit test vamos a hacer un deploy a staging y después de eso vamos a hacer un deploy a production, cosas por el estilo. O si no, podríamos inclusive hacer digamos, una parte de un job solo para prueba JavaScript y otro job solo para PHP, dependiendo del flujo de trabajo que nosotros tengamos, de qué tan ágil queremos que vaya el proyecto. Así va a ser la cantidad de jobs que vamos a utilizar. Entonces, como les decía aquí,
hay un error a ver, esta parte, por el problema del SSH. Igual creo también que fue porque eh, esquipió un poco, porque como sale aquí en gris, quiere decir que esquipió este proceso. Pero cuando el proceso es exitoso, sale en verde, no sale esa X roja, y listo, y ya tendrían, digamos, ese proceso es ejecutado dentro del servidor o como ustedes lo vayan a establecer dentro de su proyecto. Como decía, yo quisiera esta presentación hacerla ya, dar un taller un poco más avanzado para la comunidad de WordPress Salvador, si me lo permiten Alex y Jorge, y para mostrarles un proyecto en la vida real de cómo podemos utilizar cualquiera de estos GitHub Action para establecer un workflow que me permita a mí de una forma ágil desplegar mi código en el servidor de producción. Eh, yo soy Alex Cuadra, me pueden encontrar en LinkedIn, así con ese nombre, o Alexander Cuadra Rodríguez en LinkedIn. Y bueno, un poco de mí, yo trabajo para Nicasource, una empresa de desarrollo que tiene presencia en varios países de Latinoamérica. Y bueno, estoy contribuyendo a la comunidad WordPress Nicaragua de 2017 y actualmente contribuyo al Community Team global pues una experiencia ha sido genial de trabajar tanto con esta herramienta que no, me ha ayudado mucho a desarrollarme profesionalmente como a apoyar a la comunidad, ¿verdad? Y esta presentación pues la hago con cariño de parte de la comunidad WordPress Nicaragua para ustedes en El Salvador. Entonces, y pues, y ahí estamos. Muchas gracias.